Bienvenidos a bordo, a este viaje en el cual tenemos la participación protagónica, por lo menos, de dos mujeres. En realidad va a haber tres que nos van a asignar esta presentación, cargadas de cartas, de intercambio de cartas, ya deben estar imaginando algo, y también de cierto misterio. Pero García, dejá de hacerte el enigmático y empezá con dos de ellas. Empezamos con Cristina de Kirchner, que ustedes conocen la carta que envió al aire, en la cual, ella planteó algo que mucha gente, inclusive en este programa, reiteradamente invocábamos. Ella, sinceramente, dijo que el gobierno estaba funcionando mal, que Alberto no estaba funcionando bien, tampoco sus ministros, y pidió auxilio, pidió la convocatoria a una reunión con el resto de la oposición y con el resto de las corporaciones de la Argentina para ver de qué modo se sale de esto que el gobierno no lo puede resolver, según Cristina de Kirchner. Desde entonces, uno antes era tratado como delincuente por decir estas cuestiones que dijo Cristina, pero bueno, ahora supongo que estamos en un lote común y o somos todos delincuentes, críticos, nefastos, seguidores de los poderes dominantes, o estamos diciendo la verdad. ¿Qué pregunta tienen ustedes? Porque Cristina hizo volar en alguna medida el gobierno de Alberto Fernández. La pregunta es, ¿Alberto Fernández le hará caso a Cristina de Kirchner? ¿Producirá cambios? Porque hasta ahora no dijo nada. Al contrario, dijo, no me propongan este tema de acuerdos o pactos, porque nosotros ya lo estamos haciendo, estamos conversando, casi destratando a su vicepresidente, a la mujer que lo eligió, y diciendo que, que él estaba en un capítulo superior. Convengamos que ella lo había repudiado en alguna medida cuando él hizo el homenaje al esposo de Cristina con la reinauguración de un monumento, y ella no fue, y tampoco fue su hijo. Esto es una explosión dentro de la coalición oficialista. Pero otra mujer, Elisa Carrió, también hizo una voladura, esta vez en la coalición opositora, porque firmó el acta de defunción de Mauricio Macri. Dijo en alguna medida que lo había traicionado y que Macri ya fue. Es interesantísimo el proceso que se ha dado en estos 7 días, por el cual las dos coaliciones que siempre nos han dicho que era necesario e imprescindible que se mantuvieran unidas, de pronto aparecen volando por los aires, planteando situaciones sobre lo que van a ser las elecciones del año próximo y seguramente las del 2023. Pero frente a todo esto, en lo que se llama Cambiemos, el PRO, etcétera, así como Cristina está en otro lado con el hijo, con un montón de funcionarios que tiene dentro del gobierno, ministros, secretarios de Estado, y del otro lado también en el gobierno están los de Alberto Fernández, en el PRO ha quedado Mauricio, Patricia Bullrich, seguramente Peña, y del otro lado Horacio Rodríguez Larreta, Carrió, María Eugenia Vidal. Puedo dar los nombres de muchos más. Pero hemos tenido acá una situación absolutamente inédita. En 7 días, 2 mujeres volaron 2 formaciones políticas. Impresionante el tema. Y le dejan la responsabilidad, la no responsabilidad, vaya uno a saber, de qué van a hacer Mauricio Macri y Cristina de Kirchner. Porque en última instancia, ellos son los líderes
de una fracción importante del electorado. Hasta ahora, con los números que hubo en la última elección, entre los dos, entre Cristina y Mauricio, se llevan más del 50% de los votos. Se van a reunir, se van a complementar para detener el problema que tienen en sus casas políticas. Les digo que en alguna época, cuando Cristina era presidente, Macri fue, por lo menos más de una vez, a reunirse en secreto con Cristina. ¿Pasará lo mismo ahora? No lo sé. Todo esto tiene que ver también con un proceso casi histórico y que involucra a otra mujer, a una jueza de la Nación, a María Servini de Cubría. En los años 90, y les digo esto porque esto es una suerte de acontecimiento periodístico, en los años 90 esta jueza tuvo un conflicto con el abogado y ex miembro de los quienes juzgaron a la Junta. Me estoy refiriendo al doctor, bueno, ya me voy a acordar el nombre porque a esta edad se me olvidan algunos. Tuvo un conflicto con un abogado que fue miembro de los que era el doctor Aslanian, público, que no los zanjaron, se enfrentaron en la televisión en un programa de Bernardo Neustadt. Pero en esos tiempos también la doctora Servini de Cubría tuvo otro problema, vergonzante, humillante, escandaloso. Posiblemente en el programa más visto de la televisión argentina, en el programa de Tato Bores, bajo la excusa de que ella había tomado una decisión o estaba por tomar una decisión que significaba una suerte de censura, se manifestó una protesta en un canal obvio con los famosos, los bien pensantes de la Argentina, de todo tipo de ideología, fundamentalmente, digamos, más socialdemócrata, como diría Alberto Fernández. E hicieron esto en el programa que va a pasar ahora el director. La presa barubudubudía, la presa barubudubudía, la presa barubudubudía, es lo más grande que hay. La presa barubudubudía, la presa barubudubudía, la presa barubudubudía, es lo más grande que hay. La presa barubudubudía, la presa barubudubudía, la presa barubudubudía, es lo más grande que hay. La presa barubudubudía, la presa barubudubudía, la presa barubudubudía, es lo más grande que hay. La presa barubudubudía, la presa barubudubudía. Hace aproximadamente 5 años, en este mismo programa, pasé este video y comenté que, había sido una operación política, insisto, humillante. Parte también del gran desconcierto que hay en la Argentina o que había en la Argentina con la justicia. Obviamente yo no tenía testimonios de eso, pero el otro día en una nota del diario La Nación, Sebastián Borenstein, el hijo de Tato Bores, que fue el principal protagonista porque fue en su programa donde ocurrió esto, ustedes han visto las caras y si lo vieran con detención las verían de vuelta y se sorprenderían de algunas que han envejecido y otros que han muerto. Y entonces el hijo de Tato Bores, que era en esa época productor y escritor de los libretos del padre, reconoció que se había tratado ahí de una operación en la cual ellos fueron sorprendidos. Esto es, que fue un engaño, una trampa a la sociedad. A raíz de esa declaración de Sebastián Borenstein, la doctora Servini de Cubría le escribió una carta diciéndole:
que bueno, que ella no lo conoce, y que como lo escuchó o lo vio por un canal en el diario, vinculado al tema de la censura previa, en el programa del padre, le reconoce una gran honestidad intelectual, despojado de todo interés ideológico, al destacar su nobleza de ánimo, al admitir que en ese momento él y su padre fueron objetos de una operación extraña, en la que lamentó haber caído. Esta es la carta que le manda Servini de Cubría a Borenstein. Y Borenstein le contestó. ¿Cómo le contestó? Le dijo que estaba sorprendido y agradecido por lo que le expresó en la carta, que quería reconocerle la actitud honorable y que sí, que él fue y su padre fueron víctimas de una perversa trampa. Y ellos, como responsables del programa, fueron, digamos, instrumentos de esta maquiavélica operación, donde a un juez de la nación, en este caso una jueza de la nación, a través de los medios y a través de una infinidad, no de una turba anónima, sino de otra especie de turba calificada, la avergonzaron públicamente, casi la sacan no solo de la justicia, sino del país. Acá pidió, lamentó lo que ocurrió Sebastián Borenstein, y se agradece de tener la oportunidad de decir lo que pienso ahora, y agradezco sinceramente que se pueda clausurar un capítulo tan mortificante para los involucrados. Esto es, tampoco él se reconoce demasiado como víctima. No, él no fue el mortificado. La mortificada fue la jueza. De cualquier modo, hay que admitir que a pesar de los años transcurridos, del tardío reconocimiento, es importante que alguien no solo reconozca el error, sino que sería bastante bueno que dijera quiénes fueron los responsables de esa operación política perversa que los animó a hacer eso contra la doctora Servini de Cubría. Me planto acá para ver si otras cartas que tengo, pero voy a suspender las cartas porque quiero anunciar los invitados que tenemos esta noche. El invitado primero es un intratable que se va a presentar, creo que no se va a presentar con saco y corbata como lo hace en su programa, pero lo que va a tener que hacer es hablar él en lugar de hacer hablar a los otros. Me refiero a un periodista que se llama Fabián Doma. Luego tenemos la presentación de alguien que por ahí nos ilumina y nos aclara qué es lo que está pasando en el PRO. Si él está de acuerdo o no con estas actitudes de Elisa Carrió, de Rodríguez Larreta, o está de acuerdo con Mauricio Macri. Me refiero a alguien que se llama Miguel Pichetto y que es el hombre que nos va a conducir en los vericuetos de la oposición. Después tenemos dos acontecimientos más en el programa. Una nota con Javier García sobre el tema de Juan Grabois, que yo creo que es uno de los acontecimientos políticos más traumáticos que está enfrentando la Argentina. Después vamos a revelar también alguna novedad judicial con respecto a eso. Y por último, el otro invitado es el doctor Sergio Uala, porque no sé si se dan cuenta ustedes que en la Argentina hablan de planes políticos, de pactos y de acuerdos, pero nadie habla de un pacto sanitario. Y en la Argentina, de acuerdo a lo que está pasando ahora en Europa, que es una calamidad repentina, aunque medianamente prevista, de un segundo brote, de la Argentina no sabemos casi nada, salvo que hay una vacuna, que van a vacunar a algunos argentinos presuntamente en diciembre, que va a ser la vacuna rusa.
en la cual este acuerdo que tiene el gobierno argentino con las autoridades rusas está basado en la intermediación, en el gesto de un argentino que ha vivido en el exterior, que es un famoso productor de cine, un hombre que viene cada tanto a la Argentina, pero que ha producido varios largometrajes, que trabaja en particular con Oliver Stone, también ha trabajado con David Lynch y con Sean Penn, que se llama Fernando Tulichín. Este productor de cine es el hombre que ha hecho o que ha permitido enlazar al gobierno de Rusia, de Putin, con el gobierno de Fernández y de Cristina. Quiero recordarles que Oliver Stone fue el hombre que hizo el documental sobre Putin. De ahí viene la historia entre ellos. Pero me suspendo para invitarlos a ver la nota con Fabián Doman, a ver si él habla como él hace hablar a sus invitados. ¿Habrá cambios? ¿Le hará caso Alberto Fernández a Cristina Fernández? Mira, primero buenas noches a todos. En principio te diría que no. Sí. Ahora, que no va a haber cambios. Ahora, la naturaleza de este gobierno y de este presidente hace que lo que era información hace 10 minutos cambie absolutamente sin ninguna razón, justificación o explicación. Después viene la otra cuestión que capaz que el otro día no sé con quién lo hablaba. ¿Cuándo comenzó la costumbre de que no se cambia un integrante del gabinete cuando te lo piden? Bueno, eso cuando te lo pide Clarín, pero en este caso te lo está pidiendo quien puso en el cargo. Es una cosa así medio escrita que si te piden un cambio de gabinete o alguien te lo dice públicamente no lo podés hacer. Que sería una solución para ministros mediocres, conseguir que públicamente alguien, mediocres por ser amable, pida la remoción, y entonces como alguien lo pidió públicamente, los ministros siguen en el cargo. En ese aspecto vos decís no hay cambio, no le va a hacer caso. ¿Y le va a hacer caso para la convocatoria a una suerte de entendimiento, de acuerdo o pacto político? Pero hay algo más grave en lo que no le está haciendo caso. Ella le dijo que sea presidente. Ella le dijo, el presidente sos vos. Y él podía haber agarrado eso. Sí, sí. Y podía haber hecho la Kirchner contra Duhalde, la Duhalde contra Menem, aunque fue fuera del poder, fue por el famoso histórico Congreso de Lanús del PJ del 2003. Así, los innumerables ejemplos de las traiciones en política. Ella le regaló la pelota delante del arco y sin arquero para que la traicione. ¿Que él no se animó o no le alcanzó? Una mezcla de las dos. ¿Sabés a qué ejemplo para mí es parecido? Sí. A María Eugenia Vidal con Macri, María Eugenia no candidata a presidente o no candidata a gobernadora en elecciones desdobladas. Yo creo que Vidal hubiera podido cambiar la historia del 2019, pero eso es otro tema. La carta, desde mi punto de vista, es el tercer acontecimiento político central de la Argentina desde el 18 de mayo del año pasado, cuando ella lo pone de candidato, la elección que él gana, y el tercer mojón político central es la carta. Ahora, también ha provocado un impacto, un cañonazo dentro de la coalición opositora. ¿Te acordás la frase que nos decían en los 90, el poder desgasta al que no lo tiene, Giulio Andreotti? Sí, claro. La oposición venía bien, y la carta generó, bueno, Carriola, Reta, o blanqueó, sí. Carriola, Reta, Vidal versus Macri, Patricia y lo que rodea a Macri. ¿Vos qué crees que hubiera hecho Néstor Kirchner con la carta de Cristina? Es interesantísimo el ejercicio que propones. Néstor Kirchner no tendría este gabinete. Tomó el gabinete de Duhalde, ¿eh? No te olvides. Lo que le gustaba. Compró los pases de Lavagna y Aníbal. Los dos grandes pases que él compró, y le salieron bien esas dos compras. Perdón, Daniel Scioli, por hablar de las tarifas, tuvo un ostracismo político de ¿cuántos años? Por eso. No le hablaban. Por eso es la pregunta. No le hablaron a Scioli durante años, ¿no? Él dice que no le contestó. No, claro, le sacaron en la oficina, no lo saludaban. Lo que pasa es que no es una vicepresidenta normal, no es una presidencia normal, no hay que el que tiene los votos vaya de vice, y tiene que ver también con lo de Bolivia, del mirá cómo está unido. Porque a ella el fracaso de Haddad en Brasil la convenció que ella tenía que ir en la fórmula porque no había transferencia de votos.
Y sin embargo, con Arce hubo transferencia de votos con Evo. Es verdad que Arce y Evo, sobre todo Arce, han hecho de la economía boliviana un milagro. Acá todo lo hablamos a grandes rasgos. El populismo boliviano ha sido muy bueno en materia económica. Ahora, ya que hablamos de países subdesarrollados y vos viviste en uno desarrollado, ¿quién gana? ¿Biden o Trump? Mi primer temor es que el martes no tengamos un ganador. Bueno, seguramente no lo vamos a tener. No lo tengamos como consecuencia de que han votado hasta ahora 88 y tantas millones de personas por correo. Lo otro es que los números están hoy. Las encuestas en los 8 estados claves, las diferencias son de 3 puntos y pico para Biden. Y 3 puntos y pico es error muestral. Vos me decís, todas las encuestas se pueden equivocar, te puedo decir que sí, te puedo decir que no. Sí. No, está claro. Lo que sí creo en función de Argentina, a nosotros no creo que nos cambie mucho que gane Trump o Biden. Es esa locura de creer que si viene Biden viene con la remera del Che Guevara, la boina calada al estilo del Che y la remera de Chávez. ¿Viste? Porque cada vez que se habla de economía internacional en Argentina tenemos superioridad moral, ¿viste? Frente al resto, somos unos genios que sabemos todo. Siempre aparece algún argentino descollante, ¿no? Sí, en cualquier oportunidad. Que no estaría en el gobierno, ni en este ni en el anterior. No, claro. Y si estuviera no sería descollante. No sería descollante. Sí, ponele que algún manguito más te tiren, pero igual plata le van a dar, Alberto, le van a dar plata. Históricamente siempre nos fue mal con los demócratas. Igual nos van a dar plata, ojo. Es para no me echen la culpa si les va mal. Yo no quiero ser el culpable de Estados Unidos si a ustedes les va mal. Necesitan 11.000, 10.000, 15. Harán un paquete entre Fondo Monetario, Banco Mundial y BID. Claver Carone, que lo tiene Alberto Fernández atragantado, igual va a dar plata. Pero hay que ver qué hará Argentina con ese dinero, para qué se usará, vaya uno a saber, ¿no? Bueno, supongo que será mientras dure el virus. Te agradezco, Fabián, y nos vemos en otra ocasión. Y seguí en todas tu agotadora tarea diaria. Lo has dicho muy bien, agotadora. Se ve que has hecho radio a primera mañana. El reportaje con Miguel Pichetto, quiero hablarle de dos, porque había hablado de los enigmas, de los misterios. Uno está referido a la mudanza, probable o no, de Cristina de Kirchner, quien, según cuentan, abandonaría sus departamentos de la calle Juncal para irse a vivir a un departamento en un edificio bastante conocido de la Argentina que está en la avenida Alvear y una calle pequeña en plena Recoleta. Tiene una curiosidad ese edificio. Allí se gestó en un departamento, en el departamento de un empresario, que no creo que sea el que va a ir a vivir Cristina, si es que va a ir a vivir allí, se gestó el núcleo básico de la reforma constitucional del 94. Justamente la reforma constitucional en la cual Cristina de Kirchner tuvo un rol preponderante, también igual que Elisa Carrió. El otro enigma, el otro misterio es ¿quién es la persona que en los últimos meses, famosa, ha aumentado 8 kilos y además, para distraerse de la fuerte actividad y agotadora actividad, como dice Doman que tiene él en su tarea periodística, se distrae jugando a la PlayStation? Es una duda. Sí les doy la certeza de que entre esta semana y a más tardar la próxima, la Corte se va a expedir finalmente sobre el traslado o no de los jueces Bruglia y Bertuzzi. Hasta ahora soporta la presión de los dos lados, más allá de todo lo que vemos. Uno, el gobierno, que ya tiene el decreto firmado para el traslado de los magistrados. Y otro, el de los propios magistrados involucrados, que dijeron que se van a ir de la justicia si los obligan a cumplir ese traslado. Yo creo que va a haber una fórmula que no va a dejar satisfecho ni a una punta ni a la otra. Vamos ahora a otro capítulo del reportaje contemporizador de Miguel Pichetto, quien nos va a explicar
Bueno, lo que ustedes van a ver ahora. ¿Vas a tomar el té con Cristina esta semana? No, Roberto, no tengo contacto con la vicepresidenta ni tampoco con el gobierno. ¿A vos no te mandaron la carta? A mí no me mandaron ninguna carta. Yo la leí públicamente, me pareció una carta con contenido. Lo dije públicamente, me pareció primero el análisis de un proceso económico de fracaso en la gestión, Sí. sosteniendo que lo del dólar es inviable y que es un proceso que podría llegar a tener un principio de solución si hay un acuerdo político, económico, social, e incorpora también a los medios de comunicación. Vos tenés una ventaja dentro del núcleo al que perteneces, que debe ser el que más la conoce a ella. ¿Crees en el mensaje de ese mensaje racional? El mensaje es más largo, es más extenso, está inserto en un documento de muchas páginas. Indudablemente es una excepcionalidad desde el punto de vista, digamos, de su perfil, su carácter, asumir de que hay problemas en el escenario del gobierno del cual ella forma parte. El presidente también prometió en varias oportunidades la estructuración de un diálogo abierto, un diálogo económico-social. Me parece que el problema del dólar tiene que ver con la confianza política también, tiene que ver con las creencias en la sociedad, cómo se van articulando desde el gobierno que se debilita o que tiene menos poder, tiene mucha menos ventaja de sostener un tipo de cambio que sea más razonable para la gente, y entonces empiezan los problemas económicos. En realidad el problema no es el dólar, el problema es un problema fiscal, en términos generales, digo. Esto quiere decir que te convoco a un diálogo para ver que me apoyes en cómo ajustamos y cómo nos achicamos o cómo dejamos de gastar en ciertas cuestiones y que ustedes no me objeten, me critiquen o me lastimen porque vamos a hacer esto en forma conjunta. En primer lugar, me parece que en un sistema democrático el diálogo es inherente al sistema. En segundo lugar, las preocupaciones sobre el planteo sincero y el valor de las palabras me parece que tiene que ver con la construcción de una agenda, de un conjunto de temas que la sociedad necesita para que ese diálogo sea constructivo. Mauricio Macri ha planteado algunas reflexiones que la prensa tomó negativamente, cuando en realidad lo que dijo casi cosas obvias. En el marco de la Constitución, defendiendo la libertad, la propiedad, estamos dispuestos a dialogar. Me parece que encierra, digamos, un compromiso y bueno, vamos a ver si eso se da. Me parece que la vicepresidenta, Roberto, está viendo cosas quizás de mayor complejidad que las que se conocen. Ahora, si bien mucha gente tomó la carta de Cristina como más que un tiro por elevación, un tiro directo a la administración de Fernández, me parece que ha habido también una especie de bombazo dentro de la agrupación a la cual vos te incluís. ¿Hay una polarización adentro de ustedes? ¿Esto lo van a resolver mañana en esa especie de Zoom que hacen los lunes? Yo creo que tenemos un compromiso que es mantener la unidad de Juntos por el Cambio. Hay matices, hay visiones y también, bueno, la libertad individual de opinar sobre los temas de la agenda pública, pero hay algunas cuestiones que habíamos quedado comprometidos en resolverlas de manera uniforme y también creo que esta convocatoria, si es que el gobierno y el presidente la hacen, Juntos por el Cambio la estructurará con las autoridades políticas. Yo lo que creo que una fuerza política que se fue al llano con el 40% de los votos no tiene que expulsar a nadie, no tiene que excluir a nadie, al contrario, hay que hacer crecer la opción política. Yo estoy trabajando de cara, digamos, a esa construcción por el lado del peronismo republicano, para ponerle una denominación, Alternativa Federal Republicana. Sí, vi las pintadas en la Panamericana. Bueno, no sabía que salías a la noche con la brocha y el tarro de pintura. Yo siempre aprendí de Carlos Menéndez que hay que dejar que los muchachos hagan, no cosas malas. Y estamos haciendo un trabajo también con Joaquín de la Torre, con Jesús Carilino, con figuras
de mucho prestigio en el peronismo de la provincia de Buenos Aires. Así que vamos a seguir trabajando seriamente y opinando sobre los temas. A mí me pareció un error la cuestión de la propiedad privada, de la afectación, del involucramiento del gobierno y del presidente con Grabois. Hay que tratar de no generar hechos de violencia, de ocupaciones ilegales, venir con una rémora de 70 años. En 1959, en el fin de año, los cubanos de Fidel tomaron La Habana, 1960. Sí. Pero la reforma agraria cubana fue una catástrofe, como la reforma agraria venezolana, como todas estas visiones espeluznantes de una Argentina que no mira para adelante y que mira siempre para atrás, Roberto, y que es increíble que todavía esas ideas se estén dando vuelta. El otro día vi una carta de los montoneros, 50 años, hablando de guerra civil intermitente. Sí. Si hubieran hecho un planteo constructivo de cara a la Argentina del futuro que todos tenemos que aportar, y algo de autocrítica, qué sé yo, bienvenido, pero la verdad me parece patético, como me parece patético la reforma agraria de Grabois, Roberto. El presidente Fernández hoy diga, bueno, las ideas no son tan malas de ocupar algunos campos en zonas alejadas. Me parece un disparate, porque eso genera en los propietarios, en la gente que trabaja en el campo, en las unidades productivas. No es lo mismo 500 hectáreas que 2.000 para producir soja, trigo y maíz e ir alternando la producción. No es lo mismo. Además, vos tenés que tener inversiones, tecnología. Es toda una fantasía esta, que se traduce en la ilegalidad y en una Argentina incierta. En el sur, los mapuches tomaron parte del lago Mascardi, tomaron el obispado de San Isidro. Bueno, afortunadamente salió la episcopal, con Monseñor Agea a la cabeza, a repudiar la ocupación ilegal. Era hora de que la Iglesia sostuviera no a la violencia, no a las ocupaciones ilegales, no a la usurpación de tierra. Era importante que hablara la Iglesia. Bueno, la Iglesia parecía que apoyaba a Grabois. El silencio en circunstancias como esta, y mucho más cuando están afectando los propios bienes de la Iglesia. La Iglesia hace una tarea muy loable en ese lugar, llevando jóvenes de todo el país en el verano. Son instalaciones históricas del Obispado de San Isidro. Se han utilizado para que los chicos se pasen la temporada de verano, en jornadas de formación, también católica, en fin, y no decían nada. Y esta gente que está usurpando la tierra ahí en esa zona de parques nacionales, no reconoce la bandera argentina, no reconoce las autoridades nacionales, y no cantan el himno, tienen un gran repudio por la gobernadora de la provincia y por el presidente de la nación. Entonces, vos te preguntás, ¿qué está pasando ahí? Claro, como está lejos, la gente no tiene noción de lo que está pasando. Hay casi una mirada segregacionista en la Patagonia, que viene también de la Araucanía chilena, una mezcla ideológica, en fin. Bueno, los mapuches vienen de ahí, digamos. Ahora, dentro de la conformación del gobierno... Es un pueblo invasor el mapuche. ¿Quién prevalece? ¿Las figuras como Grabois o las figuras como Bernie? Porque Alberto es ya definitivamente ambiguo. Pero Cristina, ¿dónde está? ¿Con Bernie? Con Bernie, sin duda. Y indudablemente mandó a desalojar. Los movimientos sociales, Grabois, Levita, están en el gobierno, están cerca del poder, están cerca de los recursos económicos, Roberto. Eso ya lo ha dicho el propio Grabois. No, hay que ser muy inteligente para darse cuenta de eso. En su momento, en el gobierno del presidente Macri, tenían una buena relación con Stanley. Con el gobierno de Macri, no solo con Stanley, porque el que firmaba las autorizaciones y el que le daba la plata era Macri, o no se daba cuenta. Y bueno, lo hacía también con el argumento de sostener la paz social. Igual cortaban la calle todos los días en Buenos Aires, pero bueno, ¿qué va a hacer? Ya está eso, ya pasó. Esperemos que les vaya bien mañana y que el triángulo Macri, Bullrich, Pichetto se enjunte con el triángulo Carrió. Le doy mucha importancia, Roberto, sí, al presidente de la UCR, a Alfredo Cornejo,
Y también Horacio Rodríguez Larreta y Vidal son figuras, también Carrió, me parece que tenemos el deber de acordar, de unificar posiciones frente al tema del procurador, frente al tema del diálogo. Somos la fuerza opositora, no hay ninguna posibilidad de construir algo nuevo frente al gobierno, no hay tampoco tiempo material para hacerlo. Esto me parece que tiene que hacernos reflexionar a todos. Bueno, Miguel, te agradezco la participación en el programa y nos vemos en otra oportunidad. Te mando un abrazo, Roberto. Gracias, igualmente. Esta entrevista con Pichetto nos habilita a hablar sobre un tema que son las tomas que hubo en Entre Ríos. Pero con Javier García no es que vamos a hablar de las tomas en particular. Vamos a mezclar la frase de la semana con las declaraciones y el mundo de Juan Grabois. Ese mundo tan particular de una persona que justifica, en compañía del propio Fernández, que está cerca del gobierno, cuando, digamos, está más que cerca dentro del gobierno, que, fíjense ustedes, mañana el hermano de Alberto Fernández podría ir con 40 hinchas de Boca, o de Racing, o 50, y ocuparle el departamento a Alberto Fernández. ¿Y qué podría pasar ahí? ¿Tendría que intervenir la justicia para sacarlos? ¿Para ese proceso que antes se hacía con los gitanos, para desalojar gente? Esto es lo que en alguna medida pasó en Entre Ríos. Pero en Entre Ríos también pasa algo que todo el escándalo tuvo que movilizar el proceso judicial que hay ahí adentro sobre la herencia. Un proceso judicial en el cual participa una jueza cuya pareja ha sido, o es todavía, el fiscal. Y hace un tiempo, un jurista notable de apellido Virué preguntó: ¿qué pasa si una iniciativa del fiscal no la respeta su propia compañera? Me parece que no es, digamos, lo más lógico, lo más transparente dentro de un sistema judicial. Desde entonces, a ese jurista lo marginaron de la sociedad, digamos, entrerriana del poder. Este es un tema delicadísimo, de ricos, como diría Fernández, de familias poderosas, y en el cual Juan Grabois ha tenido una participación en la que salió, como él mismo dice, derrotado. Pero vamos con Javier para hablar de todo esto y conocer algo de lo que hay adentro. ¿Cuál es la frase que elegiste para esta semana, Javier? La frase la dejó el presidente de la Nación, Alberto Fernández, cuando dijo que la idea de Juan Grabois de entregar tierras fiscales o expropiar tierras alejadas de los centros urbanos para gente desocupada, para que la trabaje y la explote, no es una idea descabellada y es una idea que hay que tener en cuenta. Básico de Juan Grabois, de buscar tierras fuera de los centros urbanos para que la gente las explote, es una idea a tener en cuenta, no es una idea descabellada. ¿Cómo sale Grabois y aparece en todo esto, con una reforma agraria que ni siquiera entiende que con las sucesiones la reforma agraria se hace sola? Bueno, Grabois es un personaje, es un abogado, un licenciado en Ciencias Sociales, que tomó mucha notoriedad por esta situación de los Echeverri y por estas ideas que tenía de reforma agraria, que para algunos eran ideas marginales, pero en voz del presidente han inquietado a muchísima gente por el perfil que tiene Juan Grabois. ¿Y cuál es el perfil? Si querés te muestro un videíto que te puede ayudar a hacerte una idea de cómo es el perfil de Juan Grabois. Porque nosotros cuando peleamos por plata. O sea, nosotros vamos a hacer un quilombo ahora para sacar plata, no es para hacer la revolución. Entonces esa plata de algún lado sale, la pone el Estado, el Estado bien se la saca. Bueno, nos la saca todo esto, sí es cierto, pero a la larga es cosa de ganancia. Este video me hace acordar a Néstor Kirchner, que decía que primero había que juntar plata para después hacer política. En algún sentido sí, pero hay una sutil diferencia, o gran diferencia, que para Néstor Kirchner la plata era un medio para hacer quizás la revolución, y para Grabois es al revés, la revolución es un medio para obtener plata. ¿Y este hombre de dónde viene? Porque sabemos que el padre fue un dirigente político de esa organización ultra
ultracatólica derechista que se llamó Guardia de Hierro, a la cual perteneció también el cura Bergoglio, luego devenido en papa. ¿Y él cómo se forma? ¿Qué viene de la villa también? ¿Cómo es? No, él viene de una clase media acomodada de San Isidro, de un colegio bilingüe, de estudiar 2 carreras, abogacía y licenciado en Ciencias Sociales, traductor también, además de escritor. Es un muchacho estudioso, por eso tiene... ¿Escritor de qué, perdón? Escribió algunos libros, por supuesto, vinculados a sus ideas, y también escribió algún que otro libro de ficción, tiene proyectados algunos más. Es una caja de sorpresas el joven Juan Grabois. ¿Su relación con Cristina cuál es? Él no tenía relación con Cristina, siempre se supo que era antimacrista, y su organización, la CETEP, era fervorosamente antimacrista, pero nunca se supo de este amor por el kirchnerismo que empezó a aflorar en el 2018 cuando la acompañó a Cristina a declarar en tribunales. Para Grabois, Cristina no es una mujer corrupta, es una perseguida política. Él nunca había estado vinculado con Cristina. Algunos señalan que quizás la participación de Grabois con Cristina pudo haber obedecido a algún mensaje más elevado y quizás desde otro país. Vos estás hablando del Vaticano y del Papa. Algunos señalan al Papa Francisco como el medio por el cual Juan Grabois se habría acercado al kirchnerismo, y ahora se declara oficialista Juan Grabois, siendo muy crítico de los resultados del país y advirtiendo del gran enorme déficit habitacional, la precariedad que sufren la gente en la Argentina, defendiendo un gobierno que estuvo 13 de los últimos 17 años en el poder. Este hombre, Javier, estuvo en conflicto con parte de la familia Echeverre, obviamente alguien del sector macrista, pero él también tuvo otro incidente con otro amigo de Macri, ¿verdad? Tuvo esta animosidad con los Echeverre, defendiendo a Dolores contra Luis Echeverre, amigo de Macri, ministro de Macri, pero él tuvo un episodio también con Joe Lewis, el millonario británico que tiene unas estancias gigantes, o campos gigantescas, extensiones de territorio en el sur, y él estuvo luchando de 2014 a 2016 contra este millonario británico por lo que él habla del secuestro del lago escondido, y la falta de controles sobre este millonario amigo de Macri. O sea que él postula exclusivamente a los amigos de Macri que tienen grandes extensiones, a otros, por ejemplo, a Lázaro Báez, que debe ser un poco más dueño de tierra que el mismo Lewis, no ha dicho nada al respecto, ni tampoco ocupó nada, ¿verdad? A Grabois parece que le molesta solo la oligarquía terrateniente macrista o los amigos vinculados a Mauricio Macri, y no los a Cristina Fernández de Kirchner. Es algo contradictorio eso. Y que Grabois es un poco contradictorio. Vos pensás que Grabois salta a la fama cuando empieza a defender a los cartoneros y logra una loable ley para defender y entregarles derechos a los cartoneros, pero cuando le preguntaron si tuviera que ser cartonero, él declaró que antes de ser cartonero, él prefería salir de caño a robar. Y también un dato más, te voy a dar una declaración también curiosa. Cuando quiso ser crítico de Macri, peyorativo con Macri, usó una figura, si querés, poco feliz para ser un dirigente social de lo que defiende a los vulnerables y a los excluidos, que dijo: Mauricio Macri es la empleada doméstica de los poderes internacionales. Un buen concepto que tiene sobre las empleadas domésticas, ¿verdad? Y todo un tema clasista que habrá tenido quizás por su infancia. O su adolescencia. Gracias, Javier. Bueno, ustedes han visto cómo se cruzan y se descruzan los caminos. Pero después de todas estas novedades políticas y miserias que hay, pasemos a un capítulo mucho más grave de la Argentina, que es el problema del virus, del COVID. Estamos a las puertas de, según el gobierno, de que nos van a vacunar en diciembre con la vacuna rusa que todavía no ha completado el ciclo de la fase 3, situación en la cual se encuentran muchísimas otras vacunas. Nadie sabe cómo van a ser las dosis, no se conoce el resultado, no ha aparecido la historia de esta vacuna en ningún órgano específico, científico, que nos dé algún tipo de garantía. Es cierto que el instituto que se dedica al tema de esta vacuna
en Rusia es uno de los más prestigiosos del mundo, pero requiere de un cumplimiento de pasos que no son solo meros protocolos. Por eso es bastante audaz la decisión del gobierno argentino de anunciar que ya nos van a vacunar a todos. Sobre ese tema y el hecho de que en la Argentina Cristina, Alberto, Macri, Carrió, el resto de todo el paquete político hablan de cómo vamos a hacer un entendimiento, un acuerdo, un pacto, nunca mencionan cómo vamos a hacer un pacto sanitario para lo que puede venir en la Argentina dentro de 4 meses, donde ya en Europa está empezando de vuelta esta segunda ola seguramente más nefasta de lo que ha sido la primera. Sobre este tema hemos consultado al doctor Wala, quien se está convirtiendo cada vez más en protagonista por la crudeza de la crisis epidemiológica. Lamentablemente, doctor, usted se está haciendo cada vez más protagonista en el programa por la hecatombe de noticias que estamos teniendo sobre el COVID, sobre todo por el rebote casi que genera terror en Europa. En buena hora que genere terror porque realmente es preocupante. Creo que en la Argentina debemos aprovechar porque la estrategia sanitaria debe estar basada no solo en la vacuna, sino en prevenir el rebrote. Para que tengamos una idea, Roberto, sí. En Francia la semana pasada hubo 40.000 casos nuevos por día, la semana pasada. El domingo ya, el último domingo, 52.000 casos nuevos por día. Y los epidemiólogos en Francia están esperando casi 100.000 casos nuevos por día. ¿Y esto qué es lo que pasa? ¿Que tomó una fuente de energía, el virus? Los datos fácticos demuestran que la segunda ola es mucho más contagiosa que la primera. Ahora, lo importante es entender que estamos en una oportunidad de aprender de lo que está pasando en Europa. Ahora, mi preocupación es que en la Argentina estamos solamente basados en la esperanza de una vacuna. Y la cuarentena plana no sirve, se demostró que no sirve, agota a las personas. Volviendo al tema de la Argentina, hay 2 evidencias. Una, mientras los demás cierran, nosotros ahora abrimos las fronteras para que vengan los turistas. Y segundo, hay como una expectativa de que nos vamos a vacunar todos en diciembre y a partir de eso en enero nos vamos de vacaciones. ¿Cómo es esta película? Absolutamente de acuerdo. Fíjese, Inglaterra cierra las fronteras a partir de mañana. Entonces no se entiende por qué en la Argentina ahora aparece una suerte de riesgo de contagio y una condición que no es conveniente. Eso por un lado. Y por otro lado, estamos con la expectativa de la vacuna, pero nadie entiende muy bien qué vacuna, a quiénes, cuándo, en qué momento. Le cuento algo, Roberto. Todas las vacunas que están en este momento están todavía en fase 3 y no están terminando las vacunas la fase 3. Pero estamos casi con la ilusión de que todo el mundo va a estar vacunado en diciembre y en marzo. Eso es muy peligroso, porque entonces las personas, tal como usted bien dice, bueno, entonces, ¿para qué me voy a cuidar? Me voy ahora de vacaciones, llego, me vacuno y termino la pandemia. Y esto no es así. Por más que quieran, y ojalá que el gobierno lo logre, comenzar a vacunar en diciembre, primero, ¿con qué vacuna? Anthony Fauci, que es el número 1 epidemiólogo asesor de Trump, dice, señores, no esperemos que la vacuna resulte la mejor opción para salir de la pandemia. Lo que resulta es hacer campañas segmentadas y justamente utilizar este momento, que es importantísimo, que no podemos perderlo, porque el efecto contagiador que tiene las vacaciones que están por venir son muy importantes. Y hasta acá yo no veo campañas para cómo hacer con las vacaciones. Bueno, le agradezco, espero que en alguna medida haya una reflexión por parte del gobierno o de los que van a asistir a ese nuevo pacto político donde el tema de la pandemia debería estar incluido. Gracias, doctor. Nos vemos la semana próxima y lamento que se vaya convirtiendo usted en un protagonista por el tema de la enfermedad.
Yo también. Te agradezco mucho como siempre. Muy amable. Gravísimo es este cuadro, pero vamos a un corte para después invadir otro tema, otro gran tema de la Argentina y del mundo. La industria representa el 18% del empleo privado, el 24% de la recaudación y más del 66% de las exportaciones. Adrián Mercado presenta Somos Industria Virtual 2020, del 26 de octubre al 6 de noviembre. Somosindustria.org. Invita Adrián Mercado. ¿Sabías que llegaron los bizcochitos Cachamay en sus variedades clásicos y con romero, con menor contenido graso? No lo dudes más, Cachamay es la mejor opción y la mejor compañía para tu cachamate preferida. El campus virtual de UTEDIC moderniza la capacitación y federaliza las oportunidades educativas. Esta plataforma virtual dedicada a la formación solo requiere que él o la afiliada cuenten con un dispositivo con internet y ganas de adquirir nuevas herramientas para enfrentar un mercado laboral cada día más exigente. No importa dónde te encuentres, importa a dónde querés llegar. UTEDIC, compromiso con los trabajadores. En Banco Macro te damos más opciones. Si necesitas un préstamo o un adelanto de sueldo o haberes, pedilo desde la app Macro o banca internet. Conoce más en macro.com.ar/préstamos. Vos elegís, nosotros estamos cerca. Macro, cerca siempre. El campus, donde conectás lo académico con lo profesional, donde aprendés haciendo, donde creás tu red de contactos, donde lográs tus aspiraciones profesionales. No importa dónde estés, el campus, presencial o virtual, es tu lugar y está a tu alcance. El campus es WAD. Descubrilo y convertite en lo que querés ser. Biox, desinfectante eficaz para la prevención del coronavirus. Biogénesis Bagó. Descarga la app Alerta Tigre Global y empezá a disfrutar Tigre con la seguridad de estar protegido. Con solo presionar un botón, podés enviar una alerta de emergencia al centro de monitoreo del COT y solicitar asistencia de policía, bomberos, ambulancia o notificar síntomas de COVID para obtener un seguimiento inmediato. El futuro está en todos. Tigre, municipio. Nos preparamos para la nueva temporada turística, porque Córdoba siempre te va a estar esperando. Se desarrollaron rondas de negocios con más de 900 participantes del sector privado. Se conformó el nuevo catálogo de experiencias turísticas, Córdoba Innovadora, un amplio abanico de propuestas para ofrecer a los próximos visitantes de nuestra provincia. Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. No vamos a irnos sin olvidar que pasado mañana hay elecciones en los Estados Unidos, que el candidato con mayor ventaja es Joe Biden, quien fue vicepresidente, es demócrata, sería presidente católico como lo fue Kennedy, cuyo padre también se llamaba Joseph. Biden es una persona que ya se lo caratula como una suerte de Fernando de la Rúa argentino, quizá equivocadamente. Es una persona que fue tartamuda cuando era chico, que tuvo la desgracia que perdió una hija y a la esposa, que ha hecho una carrera política para llegar a ser el número 2 de Obama y que ahora misteriosamente parece superar a Trump en uno de los mejores momentos que ha tenido la historia norteamericana en materia económica. Igual, ganando, es complicado que le den el poder a Biden, porque Trump ha dicho ya hace 4 meses que van a hacer fraude los demócratas, que va a cuestionar la elección y que no va a entregar el poder. Casi una definición latinoamericana, chavista. Convengamos que ya hoy en Estados Unidos este fenómeno del latinoamericanismo se está expandiendo, porque hay conflictos, hay litigios y hay disturbios. Estamos ante una situación bastante compleja el martes próximo. Veremos cómo termina, con la casi seguridad de que Trump lo primero que va a hacer es decir que él ha sido el ganador. Y los números habrá que verlos más tarde. La Corte Suprema
va a tener la última palabra. Buenas noches. Tenés un montón de ideas dando vuelta. Pensá en el especialista. Adrián Mercado presenta Franquicias Argentinas edición virtual del 3 al 5 de noviembre. feriavirtualfranquicias.com.ar. Invita Grupo Adrián Mercado. El Plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Estamos haciendo una búsqueda activa de nuevos casos para identificarlos y resguardarlos. Así, estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Cualquier cosa que necesites. Cuenta Comercio de Ciudad. Cuenta corriente y terminal Postnet bonificadas por 12 meses. Vende en 3 cuotas sin interés con las tarjetas del Ciudad. Accede a préstamos con tasas preferenciales. ¿Tenés un vecino? Tenés tu banco cerca. Ayudarnos, lo mejor de ser vecinos. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. OSPE, Obra Social de Petroleros. Conocé todos los beneficios que tenemos para vos en ospesalud.com.ar. En IRSA, Propiedades Comerciales, nos comprometemos con las comunidades en las que se asientan nuestras unidades de negocios. IRSA, Propiedades Comerciales, construyendo el futuro. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Where is everybody? They're wanting everybody to quarantine. I do not have nowhere else to go. Could I stay in your home? Why you wear a mask? Because of the virus. It's fake news. Okay. Sorry, my daughter escaped from the crate and followed me. Teenagers. Terma te trae una flor de promo. Podés ganar parrillas, bicis y picnics para disfrutar lo mejor de la primavera. Ingresá al lote y hora de tu botella en flordepromo.com.ar y participa. Ahora, del viernes al martes en Disco y Jumbo. 3x2 en vinos y champañas. 70% de descuento en la segunda unidad de protección femenina y marcas seleccionadas de pañales, capilares y galletitas. 50% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de cervezas, yogures y gaseosas. Prepárate para Cyber Monday del lunes 2 al miércoles 4 de noviembre. Hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Ingresa en nuestras webs y conectate con lo que querés. Disco y Jumbo. Ya llega Cyber Monday a Frávega.